Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Fíjese usted que ayer se trató en el segundo debate presidencial, pues también el tema del agua y hubo una propuesta. Vamos a escucharla por parte de la ingeniera Xóchitl Gálvez. Es muy importante tratar el agua, reusarla. Podemos almacenarla, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, en el lago de Texcoco. No puede haber almacenamiento de agua en Texcoco. Texcoco es salado. Bueno, pues ahí está la respuesta que le da la doctora Claudia Sheinbaum. Agradezco enormemente a Jorge Fuentes, él es director del Consejo Consultivo del Agua, que nos acompaña aquí, pues para hablar de este tema y para conocer un poquito más el problema del agua en la capital del país, los proyectos o promesas que se hacen en campaña con respecto a este tema que es prioritario, es fundamental, y entender de entrada, Jorge, muchísimas gracias, que aquí llegaron en el siglo XVI los españoles a encontrar tierra, cruzaron mucha agua para encontrar más agua, entonces decidieron desecar 5 lagos en nuestra meseta y de ahí venimos arrastrando el problema. ¿Cómo estás? Hola Juan Becerra, muchas gracias por el espacio y pues sí, lo has descrito muy bien. El problema es que la ciudad siempre ha lidiado con el agua de una manera, yo te diría, equivocada. No solo hemos desecado los lagos, sino también hemos entubado los ríos. Todas estas avenidas que tienen nombre de ríos, justamente es porque ahí atraviesan ríos que ahora son pues de aguas negras, de aguas contaminadas o de aguas que no reciben ningún tipo de tratamiento. Entonces, yo te diría que ayer lo que vimos en el debate con las candidatas y el candidato fue una serie de propuestas que realmente son alentadoras. Te diría que quien tenga sea favorecido por el voto, llegue a tomar los roles como presidenta de la República, pues tiene un importante compromiso en cuanto al desarrollo de infraestructura y el destino de las inversiones que se requieren para este tema. Lamentablemente en el país y en el caso específico de la Ciudad de México hemos tenido pues un abandono en las inversiones, han disminuido considerablemente, no en este sexenio, realmente venimos arrastrando una curva, yo te diría, de los últimos 20 años, donde el presupuesto se ha reducido y ahora lo que tenemos es infraestructura obsoleta, infraestructura en algunos casos inservible. Tenemos un número muy importante de fugas por las redes de distribución que se estiman en 40%, pero realmente hay otras estimaciones que hablan de un 50% de agua que se nos pierde ahí. Es decir, requerimos inversiones y requerimos infraestructura sí o sí. Y estamos en un momento crucial justamente para que el nuevo gobierno pues ponga en la mesa una ruta muy clara de cómo le vamos a hacer para empezar a atenuar esta emergencia que hoy estamos viviendo. Jorge Fuentes, director del Consejo Consultivo del Agua, justo ante este compromiso que se tiene por parte de las autoridades de resolver enormes cantidades de problemáticas relacionadas con el agua, pues hacer del lago de Texcoco un lugar para almacenar agua potable es viable. Es más, te pregunto, Jorge, ¿existe todavía el lago de Texcoco? ¿No es acaso el Nabor Carrillo? Exactamente, estamos hablando de lagunas de regulación en realidad. No existe como tal el lago de Texcoco. Hay un proyecto muy importante que esta administración está llevando a cabo, que es, bueno, fue una declaratoria de área natural protegida para hacer un parque ecológico, es decir, empezar a hacer espejos de agua. Lo que sí tendríamos que empezar a hacer en esa zona, pues es justamente esta propuesta que comentó la candidata Xóchitl Gálvez, pues no es del todo descartable. Evidentemente el lago de Texcoco sí es agua salada, pero ahí podría haber algún tipo de lagunas donde se almacene agua residual tratada, que es lo que en realidad comentó. Ahí en cualquier otro lugar, ¿no, Jorge? En cualquier lugar que cuente con las características. ¿Qué características necesita tener pues un lugar de almacenamiento de agua residual y entramos a otro tema? La Ciudad de México me parece que es de las urbes en donde más llueve en todo el mundo. Pues hacer también un proyecto de captación de agua pluvial, ¿tú crees que sería viable? Mira, un proyecto de captación de agua pluvial, pero que se pueda ir esta agua hacia algún tipo de lagunas que se infiltren directamente
al acuífero. Eso es un tipo de tratamiento indirecto que se le conoce. Mira, lo que urge justamente es empezar a ver el agua residual como recurso. Actualmente lo que hacemos es, pues tratamos una parte, en el caso de las aguas de la Ciudad de México, del Valle de México, pues mandamos una parte importante a Totonilco en vez de retenerla aquí en la ciudad, para tener una fuente alterna de agua. Hay muchas experiencias en el mundo donde las aguas residuales ya se tratan a grado potable, o sea, para consumo humano. Tenemos ahí un recurso muy importante que actualmente estamos mandando a Tula para que se vaya por una conexión de ríos a desembocar sucia por el Golfo de México. Entonces, creo que tenemos ahí una oportunidad muy importante para empezar a sustituir agua. Si aumentamos el agua residual tratada, si la regeneramos, podemos usarla en el sector agrícola, que es el mayor consumidor de agua del país, y empezar a sustituir agua. Liberamos agua para consumo humano, sustituyéndola por agua residual tratada con la normatividad, que ese es otro problema. No tenemos la normatividad adecuada para la regeneración de agua. Pues hay que conseguirla. También te pregunto, Jorge Fuentes, director del Consejo Consultivo del Agua, rápidamente y para concluir, ya que estamos hablando de promesas de campaña relacionadas con el agua, hay una, no a nivel federal, no de las candidaturas a la presidencia de la República, sino específicamente del candidato Salomón Chertorivsky al gobierno de la Ciudad de México, en donde, pues no sé, me sonó como Let's make Tenochtitlán great again, así como diría Donald Trump, hagamos de Tenochtitlán algo grande de nuevo, de volver a sacar por lo menos el río Becerra, ahí donde va el viaducto, en una zona además pues muy de la zona Condesa y de la colonia Roma, con gentrificación, chavos, buena ondita, pues así tu río, como tenerlo como en Seúl o como en París. ¿No habría primero que hablar sobre el desagüe que se descarga en los ríos? Fíjate lo que va a oler ese río, Jorge. Sí, no, bueno, se requiere, evidentemente, es una obra costosísima, de hecho no es nueva, esa propuesta se planteó hace, yo te diría, unos 15 años, un grupo, una asociación civil lo planteó, de hecho por eso parte del viaducto está naturado, o sea, es como un parque donde la gente se puede meter a caminar. La propuesta no es quitar el viaducto, sino abrir la parte central del viaducto, la que divide los dos. ¿Dónde va el río Becerra? Donde va el río Becerra. Seúl lo logró, lo hizo, pero son inversiones millonarias. De hecho, la Ciudad de México tuvo una propuesta muy interesante que era rescatar el último río vivo que tenemos, que es el río Magdalena, que actualmente que viene bajando por los dinamos, baja limpio, pero conforme se va incorporando, se va ensuciando y cuando llega al periférico, digamos, ahí ya es un desastre. No, y luego llega, perdón Jorge, pero luego llega ahí a Avenida Universidad y Francisco Sosa, por un puente virreinal, el puente de Panzacola, y se va hasta los viveros de Coyoacán, todo eso donado por don Miguel Ángel de Quevedo. Y pues primero habría que arreglar lo que estás señalando del último río vivo que hay en la Ciudad de México en zona urbana, porque me parece que en Magdalena Contreras hay otro que es el Viborillas. Bueno, es como un brazo del río Magdalena, que es el río Eslava, que también son los únicos ríos vivos que tenemos en la ciudad, pero conforme van bajando se contaminan. El proyecto que había era muy interesante, justamente cuando llegaran a periférico, meterlos a una planta de tratamiento de última generación para que corrieran alrededor justamente de Avenida Universidad hasta los viveros, como un río limpio. Ahí hubo una gran oposición vecinal. Ese era un proyecto que tenía Marcelo Ebrard cuando fue jefe de gobierno, y hubo una oposición muy grande a ese proyecto y se perdieron recursos que justamente el gobierno de Seúl había donado. Pues ahí está. Te agradezco enormemente, Jorge Fuentes, director del Consejo Consultivo del Agua, pues alguien con la autoridad académica y profesional para hablar de estos temas, pues eres tú y pues nos guías. Muchísimas gracias, Jorge. Muchas gracias por el espacio. Buenas noches.